Esta historia está basada en una experiencia de una enfermera. Mi nombre es Fátima López. Soy enfermera profesional. Desde el inicio de mi carrera, trabajo en un hospital del lugar donde vivo, Estado de México. Me decidí a contarles mi relato, porque a pesar de que ya pasaron algunos años desde que me sucedió, aún me cuesta comprenderlo. Yo tenía 25 años en ese entonces. No conocía mucho del tema paranormal. Es más, no había experimentado algo así nunca. Trabajaba en el turno nocturno. Recién comenzaba mis labores. Después de haber tenido la licencia por el embarazo, di a luz a mi primogénito. Pasada la medianoche, me dispuse a revisar las habitaciones donde estaban los pacientes, para cerciorarme de que todo marchaba en orden. Cada uno tenía máximo 3 camas. En esas fechas no estaban tan ocupadas, por lo que se organizó a los pacientes estuvieran ubicados 2 por habitación, para que así estuvieran con mayor comodidad posible. Todas las habitaciones cumplían esta característica, a excepción de una. Esta tenía ocupadas las 3 camas. El paciente de en medio estaba despierto aún. Me di cuenta de eso cuando divisé su mirada puesta en mí. Entré para saludarlo mientras que controlaba todo. El señor no había respondido mi saludo, así que volví a repetir. Al ser ignorada otra vez, volteé para mirarlo. Él continuaba viéndome sin decir nada. Pasó por mi pensamiento que tal vez tendría problemas de audición. Me acerqué a una silla y con un tono un poco más elevado, lo saludé muy de cerca a su oído. Sin embargo, me sentí asombrada cuando el señor me habló con estas palabras. ¿Qué piensa del más allá, señorita Fátima? ¿Crees que alguien pueda venir desde el otro lado para contar cómo es? Sentí escalofríos, no solo por la pregunta, sino porque no había manera de que él supiera mi nombre. No lo conocía y tampoco tenía en mi credencial mi nombre marcado. Le pregunté cómo me conocía y por qué me había hecho esa pregunta. Esta vez sonrió. Llevó su dedo índice a sus partidos labios y me pidió que no hablara fuerte, porque podría despertar a los otros 2 pacientes. Bajé la mirada expresando nerviosismo. Me puse de pie para despedirme, pero él me volvió a hablar. Felicidades por su hijo, señora Fátima, y por favor nunca le compren una motocicleta. Los fierros quedan, pero la vida nunca se recupera. Siempre fui introvertida y social, o si no, no hubiera elegido esta profesión, pero les juro que aquel anciano me estremeció de tal manera que salí de la habitación sin pronunciar palabras. Proseguí con mi labor en otras habitaciones, pero esa sensación de sobrecogimiento me acompañó durante todo el trabajo. Al llegar al fin del turno, busqué los datos del señor en los archivos. Sentía que no podría descansar bien si no sabía de quién se trataba. Después de todo lo seguiría viendo en las siguientes noches, y no me permitiría tener que pasar por la misma sensación al verlo de nuevo. No sé si habría sido mejor no leer su informe o no haber entrado a esa habitación. El señor se llamaba Dimitrio Manuel Linares, de 67 años. Creí que me desmayaría. Me senté porque no me respondían las piernas. El titiriteo de mis manos era tan fuerte. Pánico sentía. Debajo del informe había un dato escrito con tinta roja. El señor había fallecido el día anterior. No me quedé solo con eso. Apenas recuperé estabilidad, fui casi corriendo a la habitación. Allí estaban los otros 2 pacientes, pero la cama donde lo había visto se encontraba vacía. Gracias a Dios pude olvidar esa terrible experiencia con el paso del tiempo. Nunca más volví a vivir algo así. Su nombre se me borró completamente de la cabeza, hasta que hace poco sucedió algo que me recordó a él. Mi hijo recién cumplía sus 18 años. Recibió por regalo de nuestra parte una motocicleta. Esa misma noche mi querido hijo falleció en un accidente. Los fierros de la motocicleta quedaron en el pavimento, pero la vida de mi hijo no la recuperamos jamás.
El enfermero sádico. Era la década de los años 90, cuando empecé a cubrir el turno nocturno. Me tocó estar en el sector de oncología. Difícil, por cierto. Debes de tener la fortaleza como para darles ánimos a los pacientes y acompañarlos hasta su último día. Esa era la imagen que teníamos de Gustavo. No diré mi nombre real, así que mi nombre será Luisa. Soy de Campeche, México. Me desempeño como enfermera en un hospital que tampoco puedo mencionar, porque puedo perder mi trabajo. No obstante, deseo contarles mi relato, porque creo que vale la pena ser conocido. Gustavo llevaba trabajando más tiempo que yo. Debo aclarar que recién lo conocí cuando me cambiaron de turno. A veces tomaba los momentos de descanso para escucharlo hablar, ya sea en la cocina, con un café de por medio, o simplemente en el pasillo, en donde nos encontrábamos. Él mostraba ser una persona muy espiritual, por su modo de hablar. Parecía saber mucho de esas cosas. Quizá eso nos atraía más de él. Lo veíamos pasar todo el tiempo posible, junto a los pacientes a los cuales les quedaba poco tiempo de vida. Era algo increíble verlo haciendo eso. Tenía una fortaleza en cierto modo envidiable. Cierta noche estuve presente, en uno de esos fatídicos momentos. Era una mujer que llevaba meses internada. Estaba a su lado cuando dio su último suspiro. Como casi siempre también estaba ahí, Gustavo. Recuerdo esa espeluznante imagen. Después del deceso de la mujer, volteé para decirle a Gustavo que anotara la hora del fallecimiento, y mientras él miraba a la difunta, le vi en su rostro una sonrisa tan fría y maléfica que me anonadó del miedo. Quedé enmudecida y confundida. No era una sonrisa cualquiera. Gustavo se regocijaba de lo que le acababa de pasar a esa mujer. Le conté lo sucedido a una compañera y me dijo con una seguridad que ella también había notado la misma conducta en él varias veces y que no lo había mencionado a nadie porque pensaba que era su imaginación. Desde entonces, para nosotras dos, la imagen ejemplar de Gustavo se llenó de dudas y controversias. Una noche una compañera llegó corriendo hasta la cocina, llorando desesperadamente. Nos contó que mientras caminaba por un pasillo, escuchó la alarma de una de las máquinas, indicándole que un paciente estaba teniendo un paro cardíaco. Al correr hacia la habitación, encontró a Gustavo sentado al lado del paciente, observando cómo el pobre hombre estiraba sus manos por ayuda, sin ni siquiera hacer el intento por ayudarlo. El paciente falleció, porque cuando mi compañera quiso ayudarlo, Gustavo la detuvo. Este comenzó a mirarla con unos ojos llenos de odio y la amenazó con quitarle la vida si se interponía. El enfermero fue despedido del hospital. No tuvimos noticias de él hasta una semana después. Se había quitado la vida en un ritual satánico en su casa, donde practicaba las artes oscuras escondidas de todo el mundo. Les juro que lo que les voy a contar ahora es verdad. No solo yo, sino que muchos trabajadores y enfermeras vimos el espíritu de Gustavo merodear por los pasillos del hospital. A veces nos enseñaba su rostro pútrido, lleno de maldad. Nunca hablaba, solo nos intimidaba, hasta que el testimonio de un médico obligó a las autoridades a hacer bendecir todo el hospital. Sintió claramente que alguien le empujó el brazo mientras realizaba el corte, pero detrás de él no había nadie, más que los ayudantes que estaban a los lados, los instrumentistas y más médicos que estaban enfrente. Gracias a Dios, eso no ocasionó el fracaso de la cirugía, pero a partir de allí, nadie se sentía a salvo. Los años pasaron y aquella alma dejó de manifestarse, pero para ello un sacerdote visitaba el establecimiento constantemente para bendecirlo y aprovechar para dar los santos óleos a los pacientes. Hoy en día sigo trabajando en el hospital y cuando veo a un paciente fallecer, se me eriza la piel al recordar aquella sonrisa macabra de Gustavo. Gracias por llegar hasta aquí. Espero les haya gustado estas historias. Espero tu opinión en la caja de los comentarios.
No olvides suscribirte a mi canal. Les deseo una escalofriante noche. Hasta luego, mi comunidad.